Buenas tardes, soy el estudiante Byron Franco García del séptimo día nocturno de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, carrera de Derecho. Catedrático de la materia, el doctor Elvis Fuentes Tenorio. El tema a tratarse, principios rectores de la prueba. Sin la prueba, la o el jugador no puede pronunciarse sobre los asuntos sustanciales de la controversia, no puede administrar justicia y, por lo tanto, no se puede efectivizar derechos. El principio de oficialidad. El principio de oficialidad en el derecho procesal penal se refiere a la obligación del Estado de intervenir de oficio en la persecución y juzgamiento de los delitos. En otras palabras, podemos aludir que los principios rectores en el proceso penal son aquellos estándares o requisitos que fundamentan, rigen y dan sustento al proceso mismo, y que deberían ser observados en todo tiempo para que dicho procedimiento logre sus objetivos. Como principio rector, se relaciona con la idea de que la obtención y presentación de pruebas en un proceso penal es responsabilidad del Estado, de forma activa y sin depender exclusivamente de la iniciativa de las partes involucradas. Principio de la comunidad de la prueba. Si el conjunto probatorio de un proceso conforma una unidad, no puede pretenderse que las pruebas adecuadas beneficien solamente a la parte que las aportó, porque la finalidad de la prueba es establecer la verdad procesal. Lo indica del artículo 160 al artículo 164. Entre ellos, el artículo 160 habla de la admisibilidad de la prueba. El 61 de la conducencia, el artículo 162 de la necesidad de la prueba, el artículo 163 enfáticamente relaciona a que los hechos que no requieren ser probados no requieren ser probados. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria de la contestación de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar o en la segunda fase de la audiencia única. Los hechos imposibles, los hechos notorios o públicamente evidentes, los hechos que la ley presume de derechos. Y asimismo el artículo 164 habla de la valoración de la prueba, en que el o el jugador tendrán la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. Una de las consecuencias del principio de la comunidad de la prueba es que la que es improcedente, la renuncia o desistimiento de las pruebas practicadas, una vez realizada la prueba, esta pertenece al proceso. En este caso, el jugador se pronunciará aceptando o negando su retiro. Principio de pertinencia. La pertinencia se refiere a la relación directa o indirecta que los hechos por probar tengan con lo que es materia de la controversia o litigio, con lo que es objeto de prueba en el proceso. La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos, tal como lo dispone el artículo 161 en su inciso 2 del COGEC. La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos. Si queremos probar una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un inmueble, la prueba deberá referirse a los actos de posesión del bien, con las exigencias que establece la ley al respecto. Principio de libertad probatoria de la prueba. El principio de libertad probatoria es una garantía procesal que permite a las partes de un proceso presentar cualquier medio de prueba que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas. Asimismo, las restricciones a la libertad probatoria pueden generar desafíos en la admisibilidad de pruebas, que aunque relevantes, podrían ser consideradas contrarias a normas superiores. Principio de legitimidad. El principio de legitimidad de la prueba, para que la prueba sea admitida en el proceso y tenga validez, debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. Para que tenga la eficacia, la prueba obtenida debe estar exenta de vicios, como la simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral, soborno, falta de oportunidad, contradicción. Igualmente no tiene validez en lo general la prueba obtenida por violación de la Constitución o la del artículo 76
Numeral 4, la cual indica las pruebas obtenidas o optadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. El principio de conducencia y utilidad. Conducencia se refiere a la idoneidad legal para probar hechos alegados. La conducencia prueba consiste en que la actitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso lo indica el artículo 161 del COGEP. Es la idoneidad que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Se refiere a la posibilidad legal de demostrar el hecho alegado con un determinado medio de prueba eficaz. La prueba anunciada que no reúne estos requisitos, es decir, la prueba impertinente sobre la prueba del COGEP, inútil e inconducente, será rechazada por la o el jugador en la audiencia preliminar de oficio o petición de parte. Es decir, esas pruebas ya no se practican en la audiencia de juicio. Que la prueba sea útil significa que va a aprovechar o servir para llevar al agua al jugador al convencimiento de hechos controvertidos. La utilidad es un requisito que se aplica solo al medio de prueba. Se emitirán las pruebas necesarias para llevar a la o el jugador al convencimiento de los hechos y pronunciamiento al fallo. Sería inútil practicar pruebas encaminadas a demostrar hechos contrarios a una persecución de derechos. Por ejemplo, debe practicarse pruebas que realmente sirvan para demostrar la afirmación positiva o negativa de los hechos controvertidos que trabaron la litis. Asimismo, debemos de tener en cuenta y por delante de todo, hay un parágrafo y un mensaje que indica el cual manifiesta lo siguiente: la Constitución impone a los jueces la función de administrar justicia y sin la prueba no se puede cumplir este mandato constitucional. Gracias.